Ahora vamos a escuchar con el tema de la Constitución como norma al MA. Aquí, amigo nuestro, presidente del Colegio de Abogados de la Seccional de San Cristóbal, Eduardo Ramón Garavito Lanfranco. Realmente, Nicolás hizo como hacen las mujeres cuando ya no quieren el marido, pues acreditan, hablan las cosas malas de él. Pero esta constitución, comparada con otras, es muy buena y ya lo verán cuando estemos entrados en el centro del tema. Pero no se puede hablar de constitución sin antes caer en cuenta que es una constitución. ¿Para qué sirve eso que le llaman constitución? ¿Y cómo está formada una constitución? ¿Cuántos tipos de constitución existen? ¿Cuál fue la primera constitución escrita? ¿Qué existía antes de esa primera constitución escrita? ¿Por qué digo esto? Porque los profesores de historia, desde que yo comencé a dar historia en cuarto, me hablaban del 6 de noviembre de 1844 y nada más. Yo no recuerdo ni un constituyente de ese entonces, a menos que cuando vaya por la calle 6 de noviembre de San Cristóbal, gracias a una hileta que hizo un síndico, nosotros podemos leer cuáles fueron algunos de los constituyentes. Pero fuera de ahí, en las escuelas se ha venido hablando mucho, durante mucho tiempo, sobre el 6 de noviembre de 1844 y nada más. Y es bueno que sepamos, primero, qué es una constitución y para qué sirve una constitución. Señores, la constitución no es más, por decirlo sencillamente, que el acta de nacimiento de un país, de un estado. La constitución es que dice o establece que ese estado existe. Por ejemplo, la constitución de la República Dominicana lo primero que demarca es la existencia del estado, estableciendo la República Dominicana como estado. Y después dice la ubicación del estado, diciendo que al norte estamos limitados por este o por aquel lindero. Por ejemplo, al sur el Mar Caribe, al noroeste, y ahí la República de Haití, al norte el Mar Atlántico, al este se podría decir que el Canal de los Vientos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace la Constitución? Es el acta de nacimiento de un estado. Y la Constitución Dominicana ha establecido que somos República Dominicana y ha dicho la ubicación de la República Dominicana. Pero como esta Constitución existen muchísimas constituciones, pero hay que establecer qué tipo de constitución tiene la República Dominicana. Y para eso es necesario saber cuántos tipos de constitución existen. Figúrense que antes de la Constitución del 17 de septiembre de 1787, sí, que es la primera constitución de Estados Unidos, no existía una constitución escrita. Existían normas, preceptos que los países o estados llevaban consigo y que se suponían y que se sabían y que se hacía como algo consuetudinario, que quiere decir costumbre, en la persona. Figúrese que realmente hay cosas que usted lleva consigo que no están escritas y usted sabe que si las hace es malo, porque ya eso se ha convertido en una norma para usted. Eso pasaba con la Constitución antes de la Constitución del 17 de septiembre de 1787, que es la Constitución de Estados Unidos y que es la primera Constitución escrita en el mundo. Siempre un paradigma esta Constitución. Y República Dominicana escoge la Constitución de Estados Unidos conjuntamente con la Constitución de Haití, que fue el primer estado que nosotros, y conjuntamente con la Constitución de Cádiz. Y de ahí entonces tomamos como referencia para formar la Constitución Dominicana, que se convierte en una Constitución escrita. Esa es la parte histórica de la Constitución de la República Dominicana, de donde nace, que tomamos como paradigma para formar una Constitución, pero también tenemos que ver la parte intrínseca de lo que es una Constitución. Ya dijimos que es un acta de nacimiento que establece lo que es el Estado. Ya dijimos que la de aquí es escrita porque viene derivada de la de Estados Unidos. Pero ahora falta decir de qué forma está compuesta la Constitución de la República Dominicana intrínsecamente. Figúrense que hay dos tipos de constitución.
escrita están la Constitución flexible, la Constitución rígida. Entonces nosotros nos encontramos en una Constitución que existe, que se llama la Constitución mixta. Y me explico. La Constitución rígida es aquella que establece que nunca jamás va a ser reformada. Como su nombre lo dice, es rígida por eso. Y eso pasa con los Estados Unidos. Recuerden que Nicolás habló de enmienda. Se le puede agregar enmienda, pero una reforma como tal no puede existir por los intereses que existen en el Estado. Entonces, eso es una Constitución rígida. Una Constitución flexible pasa lo que pasa con la de nosotros, que cada vez que hay un problemita vamos a juntar, vamos a reformarla, vamos a adaptar la Constitución a nuestro problema. Y eso pasa en República Dominicana. Cuando surge un conflicto político, ya explicado por Nicolás, nos juntamos y adaptamos la Constitución al conflicto político, porque Juan, Pedro, Miguel no pueden tener esos problemas o no pueden caer presos. Entonces, para cuidar a sus líderes, tenemos que reformar la Constitución, adaptar la Constitución a ellos, y no ellos la Constitución. Y por eso esta Constitución tiene aspecto que es flexible y es rígida a la vez, porque para eso tiene que suceder lo que se llama una constituyente, que es la que establece la Constitución cuando establece aquello sobre la Asamblea Nacional, que es donde se juntan las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Entonces, por eso es la Constitución Dominicana que tiene la dualidad de ser una Constitución totalmente flexible, que a la vez rígida, y que la convierte en una Constitución mixta. Entonces, ya vimos que es un acta de nacimiento, ya vimos la evolución histórica, ya vimos la historia de la formación de la Constitución, ya vimos los tipos de constituciones. Ahora hay que ver cómo se llega a formar una Constitución. Para que exista la Constitución en un Estado, deben estar los sectores de acuerdo, y estos sectores tienen que estar representados por unos personajes que se llaman Congreso. El Congreso está en este país compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta Cámara conjuntamente se reúne y a eso le llaman Asamblea Nacional. Entonces se forma la constituyente. Ya ese senador y ese diputado no se llama diputado ni senador, se llama el constituyente, porque se juntaron especialmente para reformar la Constitución. Entonces, de ahí surge, entre las discusiones de ellos, surge lo que mejor le puede convenir al país, que es la Constitución. Y esta Constitución que surge es oponible a cualquier ley en la República Dominicana. Y por eso es que ustedes escuchan que dicen que la Constitución es la Carta Magna. Es porque por encima de la Constitución no puede existir ni una ley, ni un decreto, ni una norma, ni siquiera un consejo de su papá y su mamá. Para que sepan bien, nada puede contradecir la Constitución de la República. Y es por esto que la Constitución es la Carta Magna. Pero la Constitución establece poderes importantes y ahora entramos a la Constitución como norma. Estos poderes importantes, que antes de la Constitución del 2010 solamente había tres, que era el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Antes de la Constitución del 2010 solamente existían estos tres. Son los que componen el funcionamiento de lo que se llama Estado. Pero otros poderes conjuntos son la maquinaria del Estado dominicano. Pero tienen que actuar por separado. Fíjense qué cosa. Para poder funcionar el Estado, tienen que actuar por separado. Y es por eso que el Poder Ejecutivo no puede meterse en las atribuciones del Poder Judicial. Pero el Poder Legislativo no puede meterse en las atribuciones ni del Ejecutivo ni del Judicial. Y es entonces que ahí viene la separación de poderes. Y es por eso que la Constitución marca realmente cuáles son las atribuciones de cada uno. El Poder Ejecutivo se encarga de esto, de nombrar a los funcionarios, de ejecutar el presupuesto, de presentar el presupuesto, de ejecutar los mandatos que establece el Poder Legislativo establece las normas y el Poder Ejecutivo, como su nombre lo dice, tiene que ejecutarlas. Pero la Suprema Corte de Justicia, representando el Poder Judicial, tiene que velar porque estas ejecuciones del Poder Ejecutivo sean concisas, precisas. Y por eso es que primero el Poder Legislativo crea las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta
el Poder Judicial vigila que esa ejecución sea basada en base a la Constitución y a las normas y demás leyes de la República Dominicana. Es por eso que este libro, que lo leen muy poco, es tan importante como la Biblia para cada ciudadano. Así como cada día los cristianos leen la Biblia para llevar el precepto del cristianismo, los ciudadanos deberían leer la Constitución para que nadie les vulnere sus derechos, porque van conjuntamente de la mano. Entonces, antes del 2010, solamente existían 3 poderes. Y para establecer los otros poderes que se crearon, tengo que entonces hablar un poco de reformas constitucionales. Desde la creación de la Constitución existieron muchísimas reformas, como establecía Nicolás, por asuntos políticos. Pero hay cuatro importantes, 4 que son definitivas, y es la del profesor Juan Bosch, la reforma de 1962, 63. Esta reforma trae consigo una serie de instrumentos judiciales importantísimos para el desarrollo de la nación. Y el más importante es la creación de la familia como tal, la judicialización de lo que es la familia dominicana, porque allí entran los hijos. Antes de esta Constitución solamente existían los hijos del matrimonio como hijos. Los hijos de la mujer tenían una especialidad, hijos naturales. Y eso era totalmente despectivo para ese niño. Pero los hijos del hombre fuera del matrimonio, eso eran peores. Ese era el hijo adulterio. Bastardo. Es decir, esta Constitución de Juan Bosch vino más a entrar, más que en lo político, en el día a día del ser humano en la República Dominicana, y trae consigo estos elementos. Pero también es la primera Constitución que pone lo que es claridad en el manejo de los recursos del Estado. Antes de esta Constitución no existía ningún instrumento que comenzara a ver el Estado como un instrumento transparente en el uso, el manejo de los fondos públicos. Juan Bosch en esta Constitución hizo una gran diferencia. Pero después de esta reforma hecha por Juan Bosch, hacía falta una Constitución que le diera más poderes al pueblo que lo que le dio Juan Bosch, pero poderes económicos para que el pueblo pudiera desarrollarse. Y se necesitaba una reforma, pero también algo importantísimo, la reelección del excelentísimo doctor Joaquín Balaguer, que es la reforma de 1966. Balaguer, cuando llega al poder, se ve obligado a hacer una reforma, primero por su reelección, ahí estamos claros. El presidente nació, en su cédula decía presidente de la República, y él pensó que eso jamás se quitó. Entonces, después de esa reforma, Balaguer viene y crea un instrumento económico, y empiezan a repartir tierras, y crean instrumentos legales para que la gente pudiera adueñarse de la propiedad, pero de la propiedad estatal, señores, de lo que era del Estado que Trujillo había dejado. Se crean nuevos instrumentos para esos fines, y comienza el campesino a tener tierra, y se crea una tal reforma agraria que se introduce con esa Constitución, y ahí hacen cambios económicos importantísimos. Luego de esa reforma, la tercera reforma más importante para mí es la de 1994. Juan Bosch quita la reelección, Balaguer vuelve y la pone. Aquí los jueces lo elegía el Senado de la República y lo nombraba el Senado. Nicolás no fue juez. Nicolás no fue a una escuela de jueces. Nicolás en ese entonces ni era abogado. Y un amigo que él tenía, que se llama Ramón Acevedo Gil, lo recomendó para juez de paz en Campita Garavito. Y Ramón Acevedo Gil se lo recomendó a un senador que se llamaba en ese entonces José Osvaldo de Gel, y nombraron a Nicolás juez. Pero Nicolás no fue a una escuela de jueces. Y es entonces que hay una problemática de que cuando comía, en este caso no fue así, porque Nicolás era muy rígido, llamaba a sus jueces, los jueces hacían lo que Moncomía le dijera. Entonces no existía la justicia, existía lo que decía Ramón Acevedo Gil, con los jueces que nombró por ahí, no con Nicolás, no estoy seguro que no fue así. Pero existía en el país entero con todos los senadores y con todos los diputados. No podía el Senado de la República seguir nombrando a esos jueces, porque entonces la iglesia estaba en manos de Lutero. Teníamos que tener jueces probos
independiente del poder ejecutivo, independiente del poder legislativo, pero a su vez también independiente del poder judicial, que tomaran decisiones justas, no decisiones políticas. Y es por eso que en la reforma de 1994, que es la más importante, se crea por primera vez el Consejo del Poder Judicial. Pero también se crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Y este consejo, que está compuesto por el presidente de la República, que lo preside, por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente de la Cámara de Senadores, por un senador que sea opuesto al presidente del Senado, por un diputado que sea opuesto al presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez elegido por ellos, componía la nueva forma de nombrar los jueces de la Suprema Corte, que a su vez esto nombraban a los jueces de primera instancia y de corte. ¿Ven lo importante de esta reforma del 94? Pero la reforma del 94 sacó a Balaguer otra vez del poder y obligó que hubieran elecciones en el 96. Y cuando crea la elección en el 96, quita la reelección. Entonces, ahí está lo importante de esta reforma del 94. Perdón.